Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Como bien lo comentaba pues la profesora Edna, mi nombre es Jackson Acevedo, soy docente, bueno, estuve vinculado como docente en la Universidad de Pamplona durante los años 2012 a 2018. Psicólogo egresado de la Universidad de Pamplona, 6 años pues en el ejercicio de la docencia a nivel universitario en la rama de neurociencias. Allí pues tuve la posibilidad de compartir aulas y disertaciones en el área de neurociencias pues con la profesora Edna. Eh, Estuve también a cargo de las unidades de laboratorio de psicofisiología, de psicología en general y de la unidad de psicofisiología. Allí tuve pues mi primera interacción como estudiante con una máquina que se llama el Datalab 2000, consistente pues en un sistema de adquisición de datos electrofisiológicos, ¿sí? Ese aparato pues nos permitía hacer captura de electroencefalograma, electrooculograma, respuesta galvánica de la piel, eh, bueno, varios registros electrofisiológicos. Entonces es un trabajo que venimos realizando más o menos desde el año 2007, 2008, inclusive en mis años de estudiante estuve fuertemente trabajando pues con ese sistema de adquisición de datos y ha sido un proceso en la mayoría de los casos de manera muy eh, autodidáctico, ¿sí? Entonces, pues ha sido un aprendizaje muy interesante y muy valioso el que hemos desarrollado pues en ese momento. No sé si tenemos buena receptividad, Edna y compañeras, si me están escuchando bien, no sé, realmente me... Ok, perfecto. Jackson, Listo. yo te escucho perfectamente. Tocaría escuchar a las estudiantes, a ver qué opinión, si escuchan bien al profesor Jackson, si ven las diapositivas. Ok, esto sí, pues ahí están comentando que sí, incluso lo están haciendo. Vamos a hacer una presentación. Ahorita les comparto las diapositivas. Como lo mencionaba, pues la profe Edna, sí estuvimos a cargo del laboratorio de psicología de la Universidad de Pamplona, unas experiencias muy significativas. Y ahorita pues estamos realizando docencia, pero es a nivel de orientación escolar en el departamento de Arauca como profesor nombrado. Desligaditos un poquito pues de la educación a nivel universitaria, pero pues estamos haciendo procesos de asesoría en tesis de pregrado y de posgrado pues en el área de educación, en el área de las neurociencias también. Muy curioso y posiblemente investigando en este aspecto. Profe, Enna, quería pues hacerles una serie de preguntitas pues para contextualizarme un poquitito del grupo con el cual estamos interactuando. ¿Qué semestre están ubicado este curso? Cuarto semestre, perfecto. ¿Han tenido ya alguna, me imagino, en el pensum, algunas asignaturas relacionadas con el área de neurociencia, algo así como psicobiología, cositas pues por el estilo? Luisa nos está escribiendo, vamos a ver qué nos comenta ella. Pues creo que ellas estudiaron neurofisiología. Si ustedes me pueden sacar como de la duda, Camila, Janet, no sé si ya vieron neurofisiología. Neuroanatomía, Mira, ok, ok. sí. Sí, estoy viendo el hecho de que pues ya hayan visto neuroanatomía y veo que la universidad entonces se caracteriza por tener un muy buen componente en el ejercicio de neurociencias y eso va a ser un aprendizaje espectacular. Bueno, agradezco pues inicialmente a la profesora Emma, un abrazo, un saludo muy cordial y qué rico pues que podamos seguir teniendo relación a nivel académico, a nivel investigativo, a nivel profesional.
y me siento verdaderamente muy complacido porque me puedas dar la posibilidad de hacer, como dicen por ahí, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, pues es el ejercicio de la docencia en el área de las neurociencias. Entonces, profe, agradecido de corazón. ¿Qué vamos a hacer pues el día de hoy? Vamos a compartir un poquitito pues, de la experiencia que hemos hecho, el aprendizaje pues de laboratorios de psicología. Vamos a hablar también un poquitito de todo lo que es el proceso de electroencefalografía y vamos a compartir unas imágenes de unos electroencefalogramas también para que vayamos viendo algunas particularidades en el ejercicio de los signos y las señales relacionadas pues al análisis de electroencefalogramas. Muchos creemos que es un proceso bastante complejo, pero en realidad no lo es tanto, que sí requiere pues una serie de práctica, eso sí es cierto, pero pues vamos a hacerlo de tal manera que sea al agrado de todos ustedes. Y finalmente, si existe la posibilidad, voy a compartir unos videitos de unos procesos que hacíamos en la Cámara de GESEL de la Unidad de Desarrollo Humano, allá en el Departamento de Psicología, unas electroencefalogramas pues para estudio de ondas cerebrales en sujetos privados de sueño. Entonces, pues, si bien lo establecen, vamos a comenzar. Regálenme por aquí, vamos a ver. Ok. Vemos las diapositivas. Ustedes me dirán por medio de audio si sí las vemos o todavía no las vemos. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un repasito pues muy general. Ustedes saben que, me imagino pues que tienen ya bastante dominio conceptual en estos temas, ¿sí? Yo creo que la primera cosa que debemos abordar nosotros es, vamos a ubicar la ventanita así para que tengamos mejor posibilidad de interactuar, no dejarla pues tan abierta, ¿cierto? Nosotros tenemos que considerar que el gran sustrato que trae consigo el análisis o la puesta en prueba de un electroencefalograma es entender que nuestro cerebro funciona como una batería. ¿Por qué? Porque está compuesto de las neuronas y las neuronas como entidad o como células encargadas de recibir y transmitir información dentro de su actividad metabólica, desarrollan procesos electroquímicos, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a considerar de que nuestras neuronas son como una especie diminuta de micropilas, podemos empezar a entender de que podemos capturar o podemos empezar a identificar la forma en que ellas se comunican entre sí por medio de esas señales eléctricas y señales químicas. Eso de alguna manera, como lo mencioné en la positividad, nos permite dimensionar o materializar o cuantificar o ser conscientes de la materialización de unos procesos que en este momento pues están sucediendo en nuestro cerebro o en nuestra cabeza, ¿sí? Y todos ellos están relacionados con nuestros procesos cognitivos superiores, el aprendizaje, la cognición, la inteligencia, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente partimos del principio de que lo que somos y lo que no somos como seres humanos está en función de ¿qué? De la materialización de toda esa actividad eléctrica que en este momento se está dando en nuestro cerebro. ¿Listo? Partimos de un ejercicio y es que en este momento nuestro cerebro está funcionando de maneras que inclusive los expertos en neurociencias están tratando todavía de descubrir, ¿sí? Esa actividad eléctrica se denomina actividad cerebral espontánea, porque es una actividad que es constante, que puede ser captada en cualquier momento, inclusive si alguno de nosotros en este momento tuviésemos la posibilidad de hacer un proceso, un montaje electroencefalográfico, podríamos capturar pues esa actividad
electroquímica que están generando nuestras neuronas y a través de sus procesos comunicacionales mediante la sinapsis, y que esa actividad no tiene que ver específicamente con eventos relacionados pues del entorno, sino en la manera como cada uno de nosotros estamos conceptuando nuestra realidad, ¿ok? Estos estudios de actividad espontánea a nivel cerebral nos permite conocer de manera global, ¿sí? Y de manera también específica la forma en que se está materializando esa actividad cerebral, ¿sí? En condiciones normales, entre comillas. Nosotros para el estudio de la anormalidad, yo creo que eso lo van a empezar a dimensionar cuando vean psicología de la anormalidad y psicología clínica. Nosotros para estudiar los trastornos y la actividad anormal del ser humano a nivel mental, pues tenemos que estudiar primero lo que consideraríamos, entre comillas, normal, ¿sí? La electroencefalografía pues permite entre sus múltiples usos, y una de las aplicaciones que tiene es estudiar en estados de conciencia y en estados de sueño todos esos componentes que tienen la manifestación de sus ondas. Y pues una de las maneras más fáciles es mediante la electroencefalografía. Entonces, ¿qué quiero que empiecen a dimensionar? La electroencefalografía como si fuese un diccionario de traducción, por así decirlo, ¿sí? En el cual nosotros a través de la visualización de esas diferentes ondas cerebrales podemos dimensionar que nuestro cerebrito está funcionando valga la redundancia, en función a X o Y aspecto, ¿vale? Hasta ahí me imagino que vamos muy bien. ¿Listo? Si hay preguntas, pues vamos revisando y vamos mirando la situación. Bueno, hasta el momento vamos muy bien. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Los famosos potenciales de acción. Recuerden que un potencial de acción es cuando la neurona hace el disparo de su descarga eléctrica, por así decirlo. Y nosotros a esos potenciales de acción les llamamos potenciales de acción dendríticos. ¿Por qué? Porque es que la onda o la expansión de la energía eléctrica que tienen esas neuronas parte del núcleo o del soma de toda neurona, se expande por medio del axón y llega hacia las dendritas, ¿sí? Y es ahí donde empieza a generar esa comunicación pues, con otras neuronas a través de los mecanismos sinápticos, ¿cierto? Ese mecanismo de propagación comúnmente se conoce como electrotono, ¿sí? Y es la manera como nosotros empezamos a identificar de que las neuronas de alguna manera u otra tienen vida y nos están comunicando algo, porque prácticamente lo que hacen es eso, se comunican entre sí. Debemos tener en cuenta muy bien, y ese es un principio básico de la electroencefalografía, que la actividad propia capturada por estos dispositivos o por estas técnicas de estudio de la actividad cerebral de nuestro cerebro está ubicado en la neocorteza. Recuerden que la neocorteza, desde la parte de neuroanatomía, que ya vieron neuroanatomía, la parte de la neocorteza es la parte que reviste el cerebro humano, por eso se llama neocórtex, ¿sí? Y que evolutivamente pues es esa capa que ha salido en estos últimos periodos de evolución de la especie humana y es la que ha hecho posible todos esos procesos, valga la redundancia, a nivel de cognición de orden superior. Entonces, la gran mayoría de la actividad que nosotros podemos capturar mediante un encefalograma está muy ligada a ciertos estados funcionales. El doctor Rodolfo Ginás, que es un neurocientífico de los mejores del mundo colombiano, él habla de los estados funcionales del cerebro, el amor como un estado funcional, la cognición como un estado funcional, la atención y todos esos procesos cognitivos son estados funcionales de nuestro cerebro. Y eso se capturan en la neocorteza y nosotros lo podemos empezar a identificar mediante estas técnicas de electroencefalografía. En una menor proporción podemos dimensionar también actividad de las neuronas
ubicadas en las estructuras debajo de esa capa subcortical de nuestro cerebro, ¿sí? Y que está muy relacionado pues a nuestro cerebro emocional. Recuerden que nuestro cerebro nuevo cerebro, nuestra neocorteza, perdón, está muy íntimamente relacionada a procesos cognitivos de orden superior, que es lo que ha permitido que nosotros los seres humanos estemos en la cima, bueno, entre comillas, de la escala evolutiva, ¿vale? Y los procesos subcorticales están muy relacionados a nuestro cerebro primitivo, todo donde radican los instintos, las emociones básicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta imagen que les estoy mostrando en este momento es de una neurona piramidal. Y estas neuronas piramidales, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, la gran mayoría de la estructura de la neocorteza cerebral está compuesta por este tipo de neuronas piramidales. ¿Por qué se le llaman piramidales? Porque, mire, tienen una formita de triángulo en el soma o en el cuerpo celular de este tipo de neuronas, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros mediante un electroencefalograma? Nosotros podemos hacer estudios de lateralización hemisférica. ¿Basados en qué principio? Hubo una tradición en el estudio de las neurociencias que hablaban del localizacionismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? De que hay ciertas funciones cognitivas o ciertos estados funcionales del cerebro, hablemoslo desde el paradigma del profesor Rodolfo Ginás, perdón, que ciertas funciones cerebrales están asociadas a ciertos lugares o a ciertos hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué se ha logrado comprobar a partir de esa tradición en el estudio de las neurociencias? Que las tareas verbales están muy relacionadas al hemisferio izquierdo. Si ustedes lo pueden ver en esos estudios de neuroanatomía, nosotros muchas veces ubicamos el área de Broca, que es el área del lenguaje expresivo, y el área de Wernicke, que es el área del lenguaje comprensivo, sobre el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. ¿Sí? El material visoespacial, pues de alguna manera tiene mayor predominio en el hemisferio derecho. Y las estrategias cognitivas, pues es un cúmulo de funciones que se ubican tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Recuerde que en el medio nosotros es como si tuviéramos dos cerebros, un cerebrito izquierdo y otro cerebrito derecho, interconectados por lo que llamamos el tálamo, ¿sí? Y ese tálamo de alguna manera u otra permite establecer esos puentes de interconexión. Y aquí es donde empezamos a la otra tradición investigativa, pues en los estudios en neurociencias que habla del interconexionismo, ¿sí? Y que va de alguna manera contrapuesta al localizacionismo, que dice ciertas funciones cerebrales están ubicadas en ciertas zonas específicas del cerebro, mientras que esa otra posición dice no, son microactividades que de alguna manera se ubican en diferentes partes del cerebro, pero a través de ese interconexionismo nos permiten hacer una integración de todas esas funciones, ¿sí? Basados pues en ese paradigma se pueden hacer estudios de electroencefalograma, se pueden también hacer estudios de las emociones. Hay estudios que mencionan que el hemisferio derecho siempre tiende a manifestar actividad cerebral espontánea o actividad ocasionada o relacionada a eventos discretos, que eso lo vamos a hablar más adelante, muy relacionada con emociones negativas, y que el hemisferio izquierdo pues está muy relacionado o se activa muy comúnmente cuando existen eventos relacionados con las emociones positivas, ¿vale? También a través de estudios de electroencefalograma se han podido establecer diferencias individuales en estilos de personalidad. Ahí hablamos, por ejemplo, un poquito de la introversión y la extroversión. La introversión, desde el sustrato neurobiológico, hablamos muchísimo de la activación de una estructura en nuestro cerebro a nivel subcortical que se llama la formación reticular. Y ese evento está muy relacionado con el famoso arousal. El arousal es la activación de esa formación reticular, ¿sí?
Y los introvertidos pues mostrarían, entre comillas, mayor actividad espontánea en el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque es que su condición de introversión hacen que su conducta de alguna manera u otra sea estable pues en el tiempo. Entonces eso no va a permitir que hayan cambios significativos en el registro de nuestras ondas cerebrales, ¿vale? Bueno, seguimos acá. Otros procesos cognitivos lógicos han sido estudiados mediante la electroencefalografía, como son los estudios de inteligencia, aunque han generado pues, ciertos debates en relación a la correlación que existe entre el registro electroencefalográfico y el desempeño de las personas en algunas pruebas que pueden medir el coeficiente intelectual, ¿sí? También los estudios de electroencefalografía se pueden relacionar mucho con otro tipo de estudios de actividad electrofisiológica de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿con qué? Con el electrooculograma, con el electromiograma, que es la actividad eléctrica de nuestros músculos. Podemos hacer un proceso de discriminación también en las diferentes fases de sueño. Recuerden que existe el sueño NMOR y el sueño MOR. El sueño NMOR con movimiento, perdón, el sueño MOR con movimientos oculares rápidos, que esa es pues la sigla en español, sería REM en inglés, ¿sí? Y los sueños NMOR. Entonces ahí existe también la posibilidad de hablar de una distinción entre las diferentes fases de sueño en función de la actividad de nuestro ojo humano, ¿sí? Entonces, un principio clave en estos ejercicios de análisis electroencefalográficos cuando nosotros estudiamos las diferentes fases de sueño es que la actividad espontánea o el rango, la amplitud y la frecuencia de esas ondas va disminuyendo a medida que nosotros vamos entrando a fases o estadios de sueño más profundos. Recuerden que las fases de sueño son fases cíclicas que van entre la fase 1 y la fase 4 e imagínenlo como una montaña rusa. Nosotros vamos teniendo ciclos de sueño. En la fase MOR pues existen frecuencias más alticas y puede ser esas ondas cerebrales muy comparadas a la actividad cerebral que se puede presentar en un estado de vigilia, ¿vale? Ok. ¿Qué se ha estudiado también a través del electroencefalograma? Pues la acción de cierto tipo de fármacos o drogas en el sistema nervioso. Y ahí es donde empezamos a hablar de las sustancias psicoactivas. Recuerden que toda sustancia psicoactiva es toda, valga la redundancia, toda sustancia que entra a nuestro organismo y permite que nuestro cerebro altere su funcionamiento tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. Y que dentro de esa clasificación de esos fármacos o esos elementos existen. Hay algunos que activan el sistema nervioso central y hay otros que desactivan. Un ejemplo de ellos es la ritalina. Sí, la ritalina, que es un medicamento psiquiátrico que se utiliza para niños específicamente con TDAH. Entonces, ¿cuál es la acción de esos fármacos? Inhibir ciertas neurotransmisores que hacen que los procesos atencionales en nuestros niños o en las personas que lo padecen pues sean bastante dispersos, ¿sí? Entonces, a través de la electroencefalografía también podemos, o se han hecho estudios en los cuales han identificado el accionar de ese tipo de sustancias. Inclusive ahorita en Estados Unidos se está probando mucho con el cannabis medicinal para lo que son estudios de Parkinson, mal de Parkinson. Entonces, lo que hace el cannabis es que regula un poquito, entra como a inhibir un poquito esa actividad paroxística de cierto tipo de neuronas que generan esos movimientos involuntarios pues en el organismo. Inclusive pues se está probando con éxito y hay tratamientos médicos a nivel experimental que están utilizando el cannabis medicinal como
alternativa de tratamiento para este tipo de enfermedades del sistema nervioso. También, ¿qué se puede hacer con el electroencefalograma? Pues estudio de la evolución ontogenética. Recuerda cuando hablamos de la ontogénesis es desde la perspectiva del ciclo vital en niños, adolescentes, adultos y adulto mayor. También se pueden hacer estudios de variables de interés clínico a nivel neurológico y a nivel neurovegetativo. Por ejemplo, podemos empezar a detectar ciertas ondas específicas que nos pueden dar indicios de estados de epilepsia, de estados de enfermedades neurodegenerativas, de estados del mismo TDAH, de estados de demencia, que pueden servir como un apoyo diagnóstico para la intervención desde el componente clínico, que yo creo que esa es una de las mayores aplicaciones que se le dan a este tipo de estudios electroencefalográficos, ¿sí? Y otros estudios que se han hecho, pues también han permitido identificar qué tanto se afecta la funcionalidad de nuestro cerebro, por ejemplo, los astronautas, las personas que permanecen en el espacio sin gravedad durante pues una cantidad elevada de tiempo y como eso de alguna manera es el estar sometido a condiciones de gravedad cero puede afectar la dinámica de nuestro organismo, ¿sí? Y lo mismo pues en contextos subacuáticos, ¿no? Que recuerden que también nuestro cerebro cuando está en esos estados la presión del agua pues ejerce muchísima fuerza y eso pues de alguna manera puede afectar estructural y funcionalmente ciertos estados de actividad cerebral. Y en la aviación, por ejemplo, los pilotos y las personas que sufren el famoso jet lag, que es ese desfase horario cuando se presentan viajes, cuando hacen viajes en avión extremadamente largos, ¿sí? Entonces eso genera un proceso de desorientación temporoespacial y puede ser fácilmente visto a través de técnicas diagnósticas como lo pueden ser el electroencefalograma, ¿vale? Me gustaría que me realimentaran mediante chat cómo van, si les está gustando, si no les está gustando, eh, qué cositas podemos ir mencionando, si estamos hablando muy rápido, muy despacio. La idea es pues que esta información que es un poquito tediosa y más a esta hora pues pueda ser fácilmente digerida por todos ustedes, ¿vale? Ok, Luisa, perfecto, muy importante tu apreciación, me encanta. Bueno, vamos a seguir entonces. Entremos en materias. Dispositivos para hacer adquisición de datos electrofisiológicos en el mercado hay muchos, ¿sí? Unos más costosos que otros, otros más económicos. La experiencia pues, que nosotros estábamos desarrollando con la Universidad de Pamplona es que había uno denominado el DataLab 2000. Ahorita, si Dios nos lo permite, podemos mostrar algunas imágenes y algunos videos relacionados pues, a ese tema, ¿sí? Lastimosamente, pues ese equipo está condenado a ser descontinuado porque ahorita en estos 20, 30 años, pues han habido muchas evoluciones, ya inclusive hay cascos inalámbricos que transmiten la información vía YouTube con conexiones inalámbricas, bueno, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, pues seguimos ahí a la vanguardia de esos procesos, ¿sí? Existe para la colocación de los electrodos, y yo creo que ustedes lo han visto muy comúnmente, que es una persona, cuando uno se le viene pues a la cabeza un electroencefalograma, es una persona llena de electrodos en toda la cabeza, ¿cierto? Entonces, pero y dirán, bueno, entonces, ¿por qué coloco este electrodo en tal lado y yo lo coloco aquí, yo lo coloco aquí? Pues porque sí, pero definitivamente no. Existieron estudios a mitad del siglo pasado de Lee y Jaspers, en el cual, basados en ciertas zonas regulares de nuestro cerebro, se empezaron a dar cuenta que dentro de nuestra área cerebral, dentro de la superficie de nuestro cráneo, hay lugares específicos donde podemos hacer una captación con mejores estándares de adquisición de esa señal. Producto de esas investigaciones surgió lo que hoy conocemos como el Sistema Internacional SI 1020. Es muy fácil, es muy sencillo, ya se los voy a explicar. ¿Por qué 1020? Porque ellos manejan ciertos tipos de porcentajes o distancias de nuestro diámetro encefálico desde ciertas posiciones en las cuales nos permiten hacer la colocación de los
electrodos para hacer la captura o la adquisición de esa señal electrofisiológica de ciertas pues, regiones de nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Hacemos un corte sagital. Recuerde que el corte sagital nos permite separar a nuestro cuerpo entre derecha e izquierda, ¿sí? Entonces es como si ustedes cogieran en este momento y hicieran un corte en sus cabecitas que los separara a ustedes en una mitad izquierda y en una mitad derecha. Hay un punto que se llama el nasion, que es el hueso nasal, donde prácticamente, no sé si se puede señalar aquí en la, es el huesito que está que comunica prácticamente a los dos ojos. Se tocan ese punto intermedio entre los dos ojos, valga la redundancia, y ese es el nasion, ¿sí? Y el inion es aquel punto posterior en el cual termina el cráneo, en la región occipital. Entonces, si ustedes hacen una palpación, es un lugarcito que se hunde, que huequito, que ya no es hueso, sino ya empieza a sentir uno como pielecita o grasita. Entonces uno llega y traza una línea imaginaria desde esos dos puntos, ¿sí? Y ese es el primer elemento con el cual nosotros podemos hacer esa diferenciación, ¿sí? Ese eje que les acabo de, ese eje imaginario se llama eje transversal. Perdón, ya les paso esa información. Entonces, este es un corte transversal y este es un corte sagital, ¿sí? El corte sagital nos permite separar la cabeza entre izquierdo y derecho. Este es un corte a nivel transversal, ¿listo? Entonces lo que yo les decía, mire, nasion, el inion, nosotros trazamos una línea imaginaria, ¿sí? Ese es el primer eje, ¿sí? Vertical, ¿vale? Ahora, el otro eje, que es el eje horizontal, nosotros escogemos nuestros conductos auditivos y trazamos una línea imaginaria horizontal. Es como cuando ustedes, las mujeres, tienden a ponerse una diadema, ¿vale? Y ese eje es horizontal, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos perfectos? Que quiero tratar de explicarles despacio para que no se nos haga complejo tanto. Bueno, perfecto, Adrián, y perfecto, Luisa. Bueno, ahora bien, les voy a explicar con este dibujito. Este eje se llama eje cero o eje central. El código que va en estos electrodos, bueno, entonces aquí empezamos a tomar medidas 10, 20, 20, 10. Sí, de tal manera que la sumatoria llegue al 100%. Entonces, mire, aquí se dan cuenta de que este electrodo se puede colocar acá, este electrodo se puede colocar acá y este electrodo se puede colocar acá. ¿Listo? Cada electrodo, por ejemplo, ¿por qué la F, por qué la P, por qué la T y por qué la O? Porque cada electrodo dentro de su nomenclatura debe ir asociado pues a un lóbulo cerebral. Entonces los F, que les estoy señalando acá, corresponden a los lóbulos frontales. Los T corresponden a los lóbulos, al lóbulo, perdón, temporal. Los que están denominados con letra P a los lóbulos parietal y los O a los lóbulos occipital. ¿Listo? Fácil. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que al lado de la letra existe un número. Entonces, los electrodos que van hacia la parte izquierda de nuestro cerebro son electrodos que nosotros codificamos en número impar. 1, 3, 5, 7 y 9, ¿vale? Y los que están ubicados hacia la derecha van ubicados en número par. 2, 4, 6, 8, etcétera. ¿De qué raica que coloque, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo 1, 3, 5 y 7? Pues qué tan cercanos son a esta zona céntrica. Entonces, si nosotros separamos, sería 1, 3, 5. Entre más se alejen de esa zona céntrica, más va a aumentar el número impar. Y lo mismo corresponde hacia la parte derecha. No sé si hasta este momento me he dado a entender con el protocolo de aplicación y el sistema internacional 61020. Hago bastante énfasis en eso porque
pues si tenemos bien claro eso, podemos saber a qué lugar específico de nuestro cerebro estamos haciendo el análisis de la señal electrofisiológica, ¿vale? Bueno, seguimos. Este material yo se los voy a hacer llegar con la profe Edna y a ustedes porque pues yo manejo el principio de que esta información es de dominio público, el conocimiento es, ahorita tenemos muchas herramientas pues para hacer el conocimiento, entonces esto yo le voy a enviar un correíto pues a la profe Edna con estas diapositivas para que usted la tenga como material de repaso, ¿vale? Bueno, esto lo que está en esta diapositiva prácticamente ya se los he dicho en la explicación de la gráfica, que los nombres de las posiciones se refieren al lóbulo respectivo, ¿sí? En la parte delantera está, mire, el FP y el FP, ¿sí? Entonces, FP se refiere al lóbulo prefrontal, ¿sí? Que nosotros hablamos del lóbulo frontal y lóbulo prefrontal, que esta parte está muy relacionada a nivel de procesos relacionados con funciones ejecutivas. ¿Listo? Los subíndices impares a la izquierda y pares a la derecha, la zona céntrica o media se puede colocar con la letra Z o con el número 0. Nosotros a nivel de electroencefalografía manejamos dos tipos de montajes. Hay un montaje que se llama monopolar y otro que se llama de correlación interhemisférica. ¿Qué es el registro monopolar? Pues solamente mono es colocar un solo electrodo y capturar actividad intrínseca en cierta región del cerebro y punto. Mientras que los procesos de correlación hemisférica, por ejemplo, que si yo voy a identificar actividad, para eso me voy a remitir otra vez el cuadro, correlación interhemisférica, yo puedo, por ejemplo, hacer una correlación interhemisférica entre P3 y P4. ¿Qué quiere decir? Estoy capturando la actividad del lóbulo parietal izquierdo y la comparo con el lóbulo parietal derecho. Si existen diferencias significativas entre la manifestación de esas señales electrofisiológicas, pues eso está muy relacionado a un proceso cognitivo que se desarrolle desde el paradigma localizacionista en esa región del cerebro, ¿vale? Bueno, también colocamos un electrodo de referencia o un electrodo a tierra que muchas veces se puede colocar en los pabellones auditivos o en la punta de la nariz. Eso de alguna manera es lo que nosotros comúnmente en electricidad y electrónica conocemos como el electrodo a tierra o el polo a tierra. ¿Por qué? Porque hay ciertas corrientes en nuestro organismo que se llaman corrientes parásitas, y no es que tengan parásitos, ¿sí? Sino ciertas corrientes que de alguna manera no nos permiten o no están relacionados a ningún tipo de actividad electrofisiológica. Entonces nosotros mediante ese electrodo a tierra lo que hacemos es que lo desechamos para poder estudiar precisamente pues la actividad cerebral que nos interesa o que ocupa nuestro análisis, por así decirlo. ¿Qué podemos nosotros analizar? Eso es la captura, lo que hablábamos. Entonces, el protocolo de colocación, cada equipo tiene su referencia. Hay unos geles que se colocan para que el electrodo se adhiera mejor al cuero cabelludo, perdón, para que no se mueva, porque el hecho de que se mueva hace que no se haga una adquisición muy exacta de la señal electrofisiológica. Ahora bien, nosotros cómo analizamos, que esto es como no es complicado, la verdad, pero es como lo medio tedioso, ¿sí? ¿Qué analizamos nosotros en un electroencefalograma? Recuerden que nosotros lo que estamos recibiendo es una onda eléctrica, ¿sí? De actividad eléctrica de un grupo de neuronas en cierta región de nuestro cerebro. Esas señales, ¿en función de qué se analizan? En función de la amplitud. Recuerden que la amplitud es como lo largo a nivel vertical, esos picos que hay, y la frecuencia es el número de ondas o de ciclos que se dan de esas ondas en un determinado tiempo, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Entonces, o cómo lo asocio yo? Imagínense ustedes un acordeón. Entonces, ¿qué pasa cuando el acordeón se estira? ¿Sí? Disminuye la amplitud porque se hace más cortico, pero la frecuencia se amplía, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando ustedes el acordeón lo contraen? Entonces las cresticas de esas ondas aumentan y la frecuencia disminuye. Prácticamente comiencen a dimensionar esas ondas como si fuesen un acordeón. Palabras más, palabras menos. Y ahorita hacemos pues una explicación específica, ¿vale? Ese proceso que se manifiesta en una hojita con diferentes ondas se llama una cartografía o un proceso de mapeo cerebral. Aquí les traigo pues unas imágenes. Esta primera imagen que en la parte superior izquierda es un proceso de mapeo cerebral en el cual nosotros podemos diferenciar por diferentes, valga la redundancia, tonalidades o escalas de grises la actividad cerebral en diferentes regiones de nuestro cerebro, ¿sí? La tecnología ha ido evolucionando de manera considerable, ¿sí? Y esos procesos de mapeo cerebral que nosotros teníamos en diferentes tonalidades de grises, ahora los podemos ver a full color y en procesos de manifestación a nivel tridimensional. Recuerden que para que cada neurona funcione, veámoslo desde las células, ¿sí? Y recuerden que las células tienen un reservorio de energía que se llama la mitocondria y la neurona, pues por esencia, por ser célula, la neurona por ser célula, también tiene sus mitocondrias. Y ese lugar es donde se sintetizan las proteínas y los azúcares, convirtiendo o generando una sustancia que se llama como el ATP, adenosín trifosfato. Ese es el combustible que utilizan las células para funcionar. En el caso de las neuronas pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que estamos nosotros viendo acá? Es la metabolización que están haciendo esas neuronas. Partimos del principio de que una neurona necesita, entre comillas, mucha energía para transmitir la información, pues que recepciona de alguna manera. Entonces, eso en estos procesos de cartografía o mapeo cerebral hace que las zonas donde hay mayor actividad cerebral, pues son zonas donde se presentan tonalidades rojizas y tonalidades amarillas. Mientras que en los lugares donde en ese momento se está dando una actividad cerebral, pero con menor significación, por así decirlo, a nivel funcional, es en lugares donde se está predominando menor cantidad de actividad cerebral. Entonces, aquí tenemos esta imagencita, ¿sí? Y aquí, ¿qué podemos decir? Recuerden que aquí está nuestra cisura, que nos divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y recuerden que el área delantera de ellos se llama área motora primaria y delante de ellos está un área que se llama el área premotora. Tanto en el lóbulo izquierdo como en el lóbulo derecho para esta imagen hay una saturación bien grande de actividad. Entonces podemos empezar a mencionar desde el componente funcional que esa saturación de actividad obedece a que se están activando las regiones cerebrales encargadas de controlar el movimiento corporal. Entonces, este puede ser un ejercicio de electroencefalografía en el cual podamos ver de que está sometida la persona a cierta actividad motora, lo cual está haciendo que se manifieste a nivel cerebral. Y mire, des en cuenta también que las áreas temporales, no, parietales y temporales en los dos lóbulos también están muy fuertemente activas. Y recuerden que estas áreas están muy relacionadas a lo que es la localización temporoespacial y la concepción visoespacial. Entonces, si nosotros asociamos lo visoespacial y asociamos lo motor, ¿qué actividad a nivel de prácticas humanas nos permiten establecer esos dos componentes, lo motor con lo visoespacial? Entonces nosotros podemos asumir de que este podría ser un electroencefalograma, se me ocurre, puede ser otra cosa, de que puede ser un electroencefalograma de una persona que en ese momento está ejerciendo una actividad deportiva, ¿sí? Que les permita que en ese momento esté identificando momentos de orientación en espacio, tiempo, qué tan cerca o qué tan lejos
usted dé cierto estímulo, cómo está respondiendo también su sistema a nivel motor. Y mire, hay una activación en menor grado de la zona prefrontal. Recuerde que el control consciente de nuestra conducta, las funciones ejecutivas y los procesos de pensamiento de orden superior se dan en el lóbulo prefrontal. Entonces ahí hay cierta manifestación, pero en menor proporción de nuestro lóbulo prefrontal, que estaría encargado en ese momento de el ejercicio de toma de decisiones conscientes, ¿sí? Eso de alguna manera u otra nos permite establecer o hacer un análisis de lo que podemos obtener de nuestras señales electrofisiológicas, ¿vale? ¿Qué ondas podemos ver? Ondas beta, ondas alfa, ondas teta y ondas delta. Recuerden que estas ondas, de alguna manera u otra, representan la actividad cerebral en diferentes fases de nuestros estados de conciencia. Ahorita espero en este momento que estemos en actividad beta y no en actividad de teta o delta, porque si no ya este discurso se tornaría bastante aburrido. Me gustaría que fueran más beta en este momento, ¿cierto? Entonces recuerden que la actividad beta está muy relacionada a nuestro estado consciente. Consciente, estudio, activación a nivel neurológico, etcétera. El estado alfa ya es un estado más relajadito, como antes de acostarse uno a dormir, que está súper relajado cuando está escuchando música, etcétera, etcétera. El teta ya es cuando estamos en procesos de sueño, pero ese sueñito leve en el cual hasta ahora estamos empezando a dormir, etcétera, etcétera. Y el sueño delta es ya cuando estamos en sueño profundo. Entonces aquí es cuando les digo, mire, el principio del acordeón. Esto es como si ustedes tuvieran el acordeón totalmente contraído en sueños beta, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando en fases de sueño, pues el acordeón ustedes lo van abriendo. Entonces mire cómo los espacios entre las diferentes crestas se van aumentando y aquí están súper rígidos, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora les voy a pasar una serie de diapositivas con ciertas imágenes donde me gustaría que ustedes me comentaran qué logran ver ahí y qué podemos empezar a construir ahí aparte, ¿vale? Entonces les voy a pasar primero esta. ¿Qué logran ver ustedes ahí? ¿Qué les llama la atención de esa qué? De esa imagen. No sé si me pueden escribir por el chat, si lo están viendo, si no lo están viendo. Que lo voy a dejar aquí por un momentico, esperen, inclusive vamos a ponerle, vamos a maximizarlo. Exactamente. ¿Qué están viendo por ahí? No todos al tiempo. A ver. Las ondas beta, eso es como epilepsia. Ay, Dios mío, muestra como epilepsia. Sí, señor, las ondas beta están muy aceleradas. Me pregunta Luisa, bueno, vamos a preguntar. ¿Quién más me quiere preguntar algo? Les voy a volver a colocar la diapositiva. Vamos a dejar aquí unos minuticos. Vamos a mirar a ver qué otro comentario hay por ahí. Bueno, Luisa. Debemos tener en cuenta primero, muy bien, si vamos a mirar qué sucede. ¿Listo? Primero hay que empezar a identificar las cresticas. Vamos a mirar las cresticas. Podemos empezar a identificar de qué es un estudio electroencefalográfico en estado de vigilia. ¿Por qué? Despierto, perdón. Porque pues los espacios entre las crestas son muy poquitos y las frecuencias son bastante marcadas. ¿Qué quiere decir? Que es como si nosotros tuviéramos el acordeón, perdónenme, totalmente contraído, ¿sí? Guíense también muy bien, sí, hay unos cambios muy bruscos en las ondas, profe Edna, tienes toda la razón. Y empecemos a mirar acá los códigos, mire, F3C3, C301, O1T3, T3F3, F4C4, bueno, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes ven así compuestos de varias lóbulos,
Entonces nosotros hacemos un promedio de, eso nos permite tener una idea prácticamente de qué región estamos hablando. Entonces, mire, aquí estamos hablando frontal, central izquierdo, occipital izquierdo, temporal izquierdo, izquierdo, frontal derecho, central derecho, occipital derecho, temporal derecho y temporal derecho, frontal derecho, ¿cierto? Eso de alguna manera me permite a mí establecer, bueno, de qué parte del cerebro estamos hablando. Y de hecho, sí es un electroencefalograma que está representando bastantes cambios bruscos y eso está relacionado a procesos epilépticos mioclónicos, se llaman eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Mire, hay una alteración, una epilepsia a nivel electroencefalográfico, ¿cómo se ve? Como si fuera un rayo. Y una alteración bastante considerable en la actividad cerebral que se está dando en ese campo. Miren, miren la particularidad, cómo en estos tres primeros registros hay alteraciones, en estos 3 segundos hay alteraciones y en los que prácticamente de alguna u otra manera no hay alteración, es en temporal 3, frontal 3. ¿Qué quiere decir? Que esa es el único área cerebral en el cual no hay cambios considerables en la manifestación de ese estado epiléptico. Entonces nosotros podemos decir de que es un estado epiléptico que está afectando a la gran mayoría de regiones cerebrales, pero estamos viendo que hay una región que funcionalmente, eso es lo que nos está estableciendo este electroencefalograma, no tiene pues así algunos cambios bruscos. Entonces, por ejemplo, mire que inclusive es más marcado, ¿sí? Aunque acá hay unos signos de advertencia en los lóbulos izquierdos, en el hemisferio izquierdo, pero en el hemisferio derecho se está dando bastante descontrolado, ¿sí? Acá pues no es tan cíclico, miren, occipital 2, temporal 4, hay alteraciones, pero no alteraciones tan bruscas como las que se han visto y donde hay mayor predominancia en el lóbulo izquierdo, sí, en la parte central, miren, inclusive en la parte central de los lóbulos izquierdo y de nuestro hemisferio derecho. O sea, hacia las partes distales no se está manifestando tanto, pero en las partes cercanas, valga la redundancia, al centro sí se puede estar viendo una alteración funcional de nuestro electroencefalograma. ¿Listo? ¿Qué ven ahí? Ya se los maximizo. Voy a regalar ahí un minutico que pueden ver. Bueno, vamos a mirar. Para sí no tuve aportes. Muestra a ver. Luisa, vamos a ver qué nos cuenta. Estamos analizando. Listo, sigan analizando. Les voy a dar otro poquito para que acaben de analizar. Siguen analizando. Vamos a ver entonces otros 30 segunditos. Bueno, muestra que están. Bueno, esperemos a ver qué nos menciona Luisa. Y en función de lo que nos menciona Luisa, hacemos pues nuestra disertación. Pues las ondas ahí se ven más lentas, ok, y amplitudes como más amplias, muy bien.
Ok, Camila, vamos a ver qué nos comenta Camila. Está muy larga la zona, no llevan alguna continuidad, sí, bastante. Exactamente, pues miren, ya están empezando a analizar ustedes registros de encefalogramas, entonces se han dado cuenta que están en función de los parámetros de frecuencia y amplitud. Yo les voy a contar qué podemos ver ahí en esa imagen. Pónganme cuidado. Entonces, esas actividades chiquitas en las cuales esto prácticamente es un acordeón recogidito, ¿sí? Entonces, en estado de vigilia, podemos ver que es en estado de vigilia. Ahora bien, este es un electroencefalograma aplicado a un niño con TDAH, ¿sí? ¿Qué podemos ver en ese electroencefalograma? Entonces, quiero que vean P3O1. Bien, lo estoy señalando aquí con la flechita. No sé si cuando yo señalo con el cursor de la flechita, profe Edna, tú me dirás, esto sí alcanzan a ver. ¿Ustedes sí se ven? Ok. Cuando señalo con la flechita, ¿sí? Ok, perfecto. Listo. Entonces seguimos aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, P3O1, ubiquemos el lóbulo. P3 sería parietal izquierdo en la zona central y colindando con occipital izquierdo. Entonces mire cómo empieza aquí a haber una alteración bastante fuerte, escondita, 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 bastante fuerte, ¿cierto? Parietal 3, occipital 1. Sabemos que es parietal, occipital, izquierdo en la parte más central, no separada hacia el extremo, sino más hacia la región central. Y temporal 5, occipital 1 también, mire cómo se está manifestando. Una alteración bastante considerable en la frecuencia y en la amplitud de esas ondas. Miren como por ejemplo en el 12 viene en un ritmo normal y acá hay una alteración ya bastante significativa, que lo mismo está sucediendo con este lado. ¿Qué tienen en común el registro 4 y el registro 12? Estamos hablando del lóbulo del hemisferio izquierdo en sus zonas temporo, occipital y parietal. Entonces ahí se da la integración en esa área de tres funciones. Primero que todo, ¿cuál es? El lenguaje comprensivo. Lenguaje comprensivo. Área de Wernicke, ¿sí? Áreas 5 y 7, que son áreas visoespaciales y visoconstructivas. Entonces, eso desde el sustrato neurobiológico que nos permite hacer que hay una alteración fuerte en las estructuras neuronales encargadas de qué? De hacer la comprensión de las instrucciones o de la información proveniente a nivel verbal y de la ejecución a nivel de cierto tipo de actividades, de la comprensión de elementos espaciotemporales, localización, etcétera, etcétera. Y mire cómo eso de alguna manera coincide con ciertas manifestaciones del TDAH, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza ese tipo de trastornos, por así decirlo? Que es una manifestación en la cual los muchachos inhiben o hay una inhibición bastante fuerte de esos procesos, tanto a nivel memorístico como a nivel de mecanismos atencionales que no les permiten recepcionar y ejecutar firmemente una rutina pues específica de instrucciones o de comandos, ¿cierto? Entonces, esa siendo una particularidad propia de los chicos con TDAH, es ahí donde se ve el sustrato neurobiológico de cómo hay un funcionamiento no muy normal de ese grupo de células piramidales que están ubicadas en esa región. Ahora bien, el manejo de la ritalina a nivel neurobiológico, ¿qué nos representará? Pues una inhibición en el rango de amplitud de estas ondas y de estas ondas como tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para que la onda lleve un tipo de regularidad. Y eso de alguna manera va a hacer que nuestros chicos con TDAH pues tengan un mejor desempeño pues en sus actividades cotidianas. Entonces mire
toda la información que nos están ofreciendo unos simples gráficos. Entonces, como esa información nosotros lo corroboramos con el mecanismo funcional o desde la parte de neuropsicología, que eso bueno lo van a ir viendo posteriormente, y cómo ustedes todos esos principios básicos, tanto desde lo teórico como desde lo práctico, pueden empezar a entender a nivel diagnóstico cómo existe una cierta afectación en ciertas áreas cerebrales y cómo eso está muy correlacionado a ciertos estados funcionales de nuestro cerebro, ¿vale? Siguiente. ¿Cómo les fue? ¿Qué vieron en esa imagen? Listo. Esta imagen está muy relacionada a unos eventos que nosotros a nivel electrofisiológico llamamos como los PRAT, que son patrones relacionados a acontecimientos discretos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ejercicio de un electroencefalograma uno le puede generar ciertos procesos de estimulación sensorial al paciente y podemos ver la respuesta que se da en el cerebro. En este caso se propone una estimulación y miren lo curioso, ¿dónde se está presentando esta alteración? Miren, en estas tres onditas, o en estos tres registros y en estos otros tres. Vámonos a mirar de qué áreas cerebrales estamos hablando. Entonces, mire, FP2, C4, que es prefrontal derecho. ¿Listo? Frontal derecho colindando con lóbulo central y lóbulo central derecho con parietal derecho. Prefrontal 2 con F8, entonces prefrontal 2 que, bueno, prefrontal con F8 que sería frontal derecho al extremo, frontal derecho al extremo con temporal medial, podríamos decir, y temporal medial con temporal distal. ¿Qué quiere decir? Que se generó un proceso de estimulación cerebral. Se le fue el audio, no se le escucha desde que apareció la diapositiva. Ay, ok. Muéstreme. ¿Sí me escuchan ya? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿en qué parte me quedé? Que cuando apareció la diapositiva. Listo. Entonces, des en cuenta, les está diciendo que, mire, este es un electroencefalograma de un PRAT. Un PRAT se llama un evento de patrones relacionados a acontecimientos discretos. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando en un electroencefalograma nosotros le ofrecemos algún tipo de estimulación a los participantes, ya sea un pinchazo, ya sea un estímulo a nivel visual, auditivo, bueno, que de cierta manera afecte, entre comillas, el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo nosotros a través de un electroencefalograma pues lo podemos dimensionar. Entonces, mire, aquí vemos la alteración en estas tres onditas, ¿cierto? Y también estamos viendo la alteración en estas otras tres onditas, ¿vale? Si nosotros nos regresamos y revisamos aquí a qué lóbulos pertenecen, entonces podemos mirar prefrontal derecho, frontal derecho, frontal derecho central, central parietal derecho, parietal derecho, esos tres, ¿cierto? Y acá, prefrontal 2, frontal ya más distal, o sea, más como tirando hacia la orejita casi, hacia la orejita derecha. Este ya sería más en la orejita derecha. Y temporal 4, temporal 6, también lóbulo temporal a nivel derecho. ¿Qué quiere decir? Que entonces se propuso un evento de estimulación que de alguna manera u otra hizo que respondiera más nuestro hemisferio derecho. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Qué tenemos otro por acá? Este me pareció interesante y ya les voy a decir. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito.
la onda roja en cada una de esas electroencefalogramas corresponde a a un electroencefalograma normal, ¿sí? Y la ondita roja es filtrado. ¿Qué quiere decir? Que la señal se toma y se le quitan todas esas interferencias que hay y se purifica, entre comillas, la señal para tener una mejor captación. Entonces, acá hay uno. Recuerden que, mire, FP1, FP1 y FP1 es el mismo electrodo. Mi pregunta es, ¿existen diferencias entre la imagen de arriba, la imagen del centro y la imagen inferior? ¿Y cuál es ese tipo de diferencia? ¿Qué me pueden comentar cada una de ustedes? Vale, les voy a comentar. Este es un estudio que se hizo en 3 tipos de pacientes. A estos pacientes se les aplicó un electroencefalograma, a estos otros se les aplicó un electroencefalograma y a estos otros se les aplicó un electroencefalograma. ¿Qué sucedía? Querían mirar qué tanto está afectada la actividad cerebral en la relación o en la presencia de cierta patología o situación neurovegetativa, por así decirlo. Y esto es un electroencefalograma que se aplicó en 3 grupos poblacionales. Un grupo normal, un grupo con una mediana alteración en sus sistemas a nivel neurovegetativo, y en la imagen inferior es un electroencefalograma que se ha aplicado a personas con enfermedad de Alzheimer. Entonces, si ustedes pueden hacer la diferencia, mire aquí cómo los parámetros en el gráfico uno representan una actividad cerebral constante, esos picos de amplitud bastante marcados, esas frecuencias también bastante definidas. Prácticamente aquí no se están hablando mucho todas esas neuronas, nos están diciendo, oye, aquí estamos presentes, bastante presentes, ¿cierto? En el segundo gráfico existe una actividad, podríamos decir, intermitente. Mire cómo se dan estos picos acá, bajan picos acá, picos acá, picos acá, y no es constante, ¿sí? Entonces es como asocienlo mucho a las luces navideñas, por así decirlo, ¿sí? Prenden, apagan, prenden, apagan, prenden, apagan. Eso es prácticamente lo que están haciendo estas neuronas, están de alguna manera manifestando de que su actividad no está siendo muy constante producto de ese comienzo en el deterioro cognitivo. Y finalmente, mira, aquí están la actividad o la cuantificación de esa actividad neuronal, valga la redundancia, de las pocas neuronas que quedan con vida producto de esa enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Hay activación de muy pocas células, las que siguen funcionalmente activas, pero que en conjunto no han hecho una actividad sincrónica, que han perdido todas esas conexiones neuronales y que eso ha afectado de alguna manera u otra los procesos cognitivos que se están dando pues en esa parte del cerebro. Recuerde que estamos hablando en el proceso en el lóbulo prefrontal, y el lóbulo prefrontal especializado en un tipo de actividad cognitiva que nosotros llamamos las funciones ejecutivas, que nos permiten clasificar, que nos permiten seriar, que nos permiten dar procesos de resolución de problemas y toma de decisiones. Entonces, ustedes también se han dado cuenta por la lectura que pueden haber hecho o por la lectura que van a hacer y van a revisar posteriormente, que una de las características de el Alzheimer como un estado de demencia es que las personas pierden, primero que todo, noción de ellas mismas, de quiénes son,
de quiénes son sus familiares, etcétera, etcétera, y pierden por completo esa capacidad de toma de decisiones, de independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí de alguna manera este electroencefalograma nos coincide con ese correlato a nivel neurobiológico y nos menciona pues que la actividad neuronal de alguna manera u otra pues está fallando de manera determinante. Pues esa más que todo pues es la presentación que les tenía agendada. Quiero compartir finalmente los últimos 5 minuticos, algunas experiencias, no sé si me lo permiten, profe Edna y señoritas, algunas experiencias eh, que hacíamos nosotros en el laboratorio de psicología, pues con el material que manejábamos allá en la Universidad de Pamplona. Entonces, espérenme, busco esos archivos. Miremos acá, vamos a colocar los iconos grandes. Sí, déjenme mirar por acá. Muestre, a ver, no sé si alcancen a verlo. Ok, ya les contextualizo más o menos ¿sí lo pueden ver? Sí, el audio pues de alguna manera está maluquito, me dejan, sí, así sí lo deja. Bueno, ¿me escuchan? Ok, el video pues no tiene audio porque es un estado inicial en el cual pues nuestro estudiante es un chico, este por ejemplo es un ejercicio de electroencefalograma que hacíamos en la asignatura de psicofisiología en el cual le pedíamos a hacer al chico una privación de sueño. Entonces la privación de sueño era que el chico pasaba 1 o 2 días derecho prácticamente, trasnochaba, pasaba derecho, el chico recibía su buena nota, claro, por su aporte a la ciencia. Le pedíamos que en esos 2 días en los cuales iba a estar despierto, una ampliación de aproximadamente 48, 50 horas, se le pedía que hiciera mucha actividad física, que hiciera actividades de bastante esfuerzo cognitivo, que no consumiera ningún tipo de sustancias psicoactivas, que no, bueno, etcétera, etcétera. Entonces el chico llega a nuestro consultorio, prácticamente la cámara de GESEL de la unidad de adulto mayor, en los laboratorios de psicología, y nosotros hacíamos el proceso de aplicación de los electrodos, que inclusive, espere, ya les muestro, nosotros tengo por aquí otro video, espere, déjenme ver, este es el proceso inicial, vamos a ver si lo puedo. Días.
Ay, Dios, qué lástima. Bueno, ahí lo que hacíamos en ese video, pero sí lo lograron ver el video. Y Jackson, lo que pasa es que no se escucha el audio porque para que se escuche el audio tendrías que usar el más. Es ¿Acá? que sí, solo los compartidos por YouTube, Muestren. Ah, sí, 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 sí. pero tú Bueno, no tienes vamos a hacer los una videos cosita. en Como YouTube. apoyo este material. ¿Cómo, profe? ¿Tú tendrás esos videos en YouTube? No, no, pero los puedo colgar a mi canal y les comparto las URL respectivas para que ustedes las puedan ver. Entonces, eso lo hago más tardecito. Pues les voy a comentar a grandes rasgos en qué consistía el video. Lo lograron ver, más no escuchar, ¿cierto? Ok, entonces en ese video lo que comentábamos a los muchachos, se los voy a poner para reproducirlo de nuevo, ¿sí? ¿Cuál es? Nosotros habíamos visto que un protocolo para la mudanza como motores pero en la laboratorio de mi hija pues un electrocap se llama electrocap. De todo lo que tiene que ver con los estímulos a nivel visual. Y cuando estamos durmiendo, pues hay una parte en la cual soñamos, otra parte en la cual no soñamos, y eso de alguna manera, esa información visual que se presenta en nuestros sueños, pues lo está interpretando nuestras neuronas, y es ahí donde nosotros podemos empezar a dar una serie de apreciaciones en resto. Sí, el estudiante no dormía en 2 días, profe, era bastante fuerte, pero él se lleva sus 5 por su buena contribución a los procesos de ciencia. Eh, ¿Quién los controlaba? Muy buena pregunta, profe. Era un grupito de 4 estudiantes. Había uno al que privábamos de sueño y los otros 3 se rotaban el control del estudiante en horarios de 8 horas cada uno. Entonces cada uno lo tenía 8 horas, lo acompañaba mientras estaba en clase, el otro pues trasnochaba con él las 8 horitas que le tocaba, se le sometían a ciertas series de actividades. Entonces ahí tratar de controlar lo que es variables independientes y dependientes, ¿no? ¿Cuál era la idea? Hacer una privación bastante fuerte, era que el chico pudiese llegar al laboratorio, hacer la aplicación de los electrodos y pudiera entrar en fase de sueño profundo lo más rápido posible para que no se extendiera pues el laboratorio. Por lo general esos laboratorios eran bastante largos, los estudiantes decían que eran bastante aburridos porque prácticamente era ver a alguien dormir y ver la actividad cerebral que en ese momento pues estaba manifestando pues su sistema nervioso. Y la ventaja de él y del grupo que hacía el laboratorio era que no tenían que presentar pues el informe de laboratorio. El resto pues tenían que hacer lectura, hacer apunte de datos de cada una de las señales que se presentaban. Entonces ya les muestro al menos la imagen de cómo era pues ese proceso. Déjenme revisar por aquí. Bueno, acá. Vamos a poner este a ver cómo nos va. Y estos estudiantes se parten exactamente a una para nuestras clases de muchas veces se me sale no, profesor, porque es que digo que en unos momentos pero esos cambios como son muy mayores, usted ya le podemos decir en ese momento que
Bueno, ahí en ese momento lo que les estaba comentando, pues estamos haciendo una reflexión con los estudiantes más o menos de qué era lo que ellos debían observar. El sistema pues botaba un dático cada 50 segundos, que era como la sumatoria a nivel de promedio de los microvoltios que estaba dando en ese momento el electroencefalograma. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos capturaban esa información, la tabulaban y al final en el informe tenían que consignar y hacer una gráfica de cómo iba dándose esa actividad cerebral desde que empezaba hasta que terminaba pues el laboratorio de... ¿En ese sí se escuchó el sonido? Ok, perfecto. Entonces sí, más o menos pues el video pues lo explicaba todo. No sé, profe, si haya tiempo para un videíto adicional o no sé si hay alguna ronda de preguntas. Aquí, déjenme mostrarles esto, permítanme mostrar. En ese, ¿qué pasaba? Yo sé que se escucha pues un ruido ahí estridente bastante feito, ¿no? Ahí dejamos la cámara fija al lado del video que proyectaba pues la imagen a la pared. Entonces ahí ese ruido bastante fuertecito era pues del ventilador del video que hacía pues un ruidito. Y ahí ya está en sueño profundo. Entonces ahí se les proyectó a la pantalla cómo era la captura de esa señal electrofisiológica. Y ya el chico pues está en una mayor cantidad de sueño profundo y ahí al finalizar cada barrido de esa señal botaba al final en un recuadrito un número. Entonces lo que nosotros hacíamos en ese número era esto, ahí me está dando los microvoltios que estaba generando y eso lo contrastábamos con la tablita, entonces podíamos identificar si era un sueño, si la onda en ese momento era alfa, beta, gamma, de beta, alfa, teta o delta, ¿sí? Entonces, había laboratorios en los que sí se podía llegar al sueño profundo, en otros no, pues debido pues a las incomodidades y el hecho de que pues no toda persona podía dormir bien sabiendo que al otro lado se estaba sintiendo observado pues por otro número de personas más. Pues esta de alguna manera u otra pues es la experiencia grata que tuve en esos años de docencia en la Universidad de Pamplona, desarrollando al máximo pues ese equipo y haciendo esos ejercicios bastante didácticos con nuestros muchachos. No sé si hay alguna pregunta, alguna conversación estos minutos finales para seguir desarrollando pues esa actividad. Me gustaría pues que si existe la posibilidad, los muchachos, las muchachas que nos comentaran cuáles fueron las apreciaciones, si tienen alguna duda o algún tipo de inconveniente o alguna situación que sea necesario pues aclararles en ese sentido. Chicas, buenas tardes. Jackson, muchas gracias. Y bueno, entonces pasamos, como nos dice Jackson, a ver si hay preguntas. ¿Tienen de pronto ustedes preguntas sobre el electroencefalograma, hasta lo que hemos visto, algún tipo de aporte o algún tipo de duda sobre el tema? Adriana, Camila, Janet, Luisa, ¿tienen algún tipo de pregunta? Bueno, Camila nos está escribiendo, esperemos a ver cuáles son sus apreciaciones.
Edna, pues yo sí quisiera saber si ustedes allá en la Universidad Manuela Beltrán tienen, bueno, inclusive se adelantó un poquito, no sé si manejen unidades de laboratorio donde tengan este tipo de elementos o cómo pueden acceder ellos a tener una experiencia práctica en relación con este concepto, con todo lo que tiene que ver con electroencefalografía. Sí, nosotros tenemos los equipos, pero lastimosamente se presentó la situación de cuarentena y no alcanzamos a hacer uso de los equipos realmente. Eso fue lo que pasó. Que como entramos en cuarentena, ya íbamos a empezar a trabajar algunas experiencias con el equipo que hay. No es Data Lab, tiene otro nombre, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Y lo que yo te había Sí, la comentado. idea es que Ujú. Sí, la idea es que pues equipos hay varios, ¿no? Y cada uno pues maneja sus específicos protocolos, pero el principio es básico, es la adquisición de la señal, todo está pues en saber ubicar los electrodos, colocarlos, que queden quietos, hacer la adquisición, también quitarle a los chicos todas esas herramientas metálicas que cadenas, aretes, anillos, etcétera, etcétera, que eso puede generar cierto tipo de interferencia, el celular también fuera, porque pues la propagación de ondas electromagnéticas del celular puede generar ahí algún tipo de interferencias. Y el análisis pues basado, si uno tiene bastante claro los conceptos a nivel de amplitud y frecuencia de cada una de las señales y esos cambios y dónde están localizados esos cambios, de alguna manera u otra nos puede dar indicadores de qué puede estar funcionando bien y que puede no estar funcionando tan bien en ciertas regiones de nuestro cerebro y cómo eso nosotros lo podemos asociar a indicadores diagnósticos que nos presuman de algún evento a nivel neurobiológico, ¿no? Algún trastorno de aprendizaje, alguna situación de demencia, alguna falla producto de algún accidente cerebrovascular, alguna isquemia, bueno, todas esas cosas. Eh, en YouTube hay bastante material, hay un material interesante pues en inglés. La idea pues es hacerlo lo más sencillo posible y no espectacular, espectacular. La idea es que pues aprovechen al máximo estos escenarios y puedan constituirse como excelentes herramientas y procesos de enseñanza y aprendizaje. Sí, la verdad sí, lo único ahí, realmente el bloqueo que hubo fue la cuarentena y realmente pues no alcanzamos a desarrollar los laboratorios con los equipos, pero digamos que lo que pudimos ver fue la teoría, pero sí teníamos que hacer un laboratorio con electroencefalograma, entonces por eso pues te comenté, porque sabía que tú habías manejado mucho esa parte, entonces por eso pues digamos que la charla, pero realmente sí vimos afectados algunas asignaturas por el problema de la cuarentena. Algunos laboratorios también allá lo hay, lo que pasa es que no alcanzamos a usarlo. Y hay también una afectación en el laboratorio de pruebas, también porque pues por la cuarentena no se pudo llevar a las chicas de neuropsicología a las pruebas, entonces se les ha mostrado algunas pruebas que hay por internet. Tú sabes que la cuarentena nos dañó hasta la investigación. La verdad que Sí, sí es. claro, en ese sentido la idea es, se vuelve uno recursivo y tratar de posibilitar herramientas desde estos procesos de confinamiento, ¿no? También este equipo se puede utilizar, como lo mencionaba en algún momento, con otros registros para tener lo que nosotros comúnmente llamamos polígrafo, ¿no? Entonces se puede asociar con un equipo de respuesta galvánica de la piel que permita identificar la actividad a nivel de cómo nuestro cuerpo ofrece cierta resistencia o permisividad a la presencia de ciertos estímulos, con identificadores también para la actividad visual, electroculograma y también con todo lo que tiene que ver con la actividad respiratoria. Entonces, si uno hiciese un compendio y un cúmulo de registros electrofisiológicos, podríamos, o los investigadores a cierto punto podrían hablar de que tanto la persona está mintiendo o está diciendo la verdad, teniendo en cuenta también si lo miramos desde el paradigma de los estados funcionales del cerebro, el decir mentiras también supone pues una activación bastante fuerte de nuestro cerebro, ¿no?
porque al decir tú una mentira, pues tienes que recrear una serie de historias, rememorar, imaginar, resignificar, y eso no lo he dimensionado, pero me imaginaría decir que el cerebro de una persona mentirosa funciona de una manera impresionante porque la sincronización de mucha actividad cerebral en diferentes regiones y que eso funcione de manera sincrónica, pues hará que nuestras neuronas estén en bastante activación. Pues de mi O parte, sea, profe, en como agradecerle muchísimo. Dime, profe. en la patología esta de los timadores, las personas que son mentirosas Sí, patológicas, los mitómanos, todas esas no cosas, las mitoman. personas también, las personas con estos trastornos también del control de impulso, los ludopatías que tienen que crear un discurso bastante elaborado para justificar su adicción al juego. Y yo creo que en cualquier tipo de adicciones, ¿no? Porque desde el componente cognitivo toda adicción pues está relacionada a pensamientos erróneos, como esas personas de alguna manera con ciertas prácticas siguen alimentando esos pensamientos erróneos y los incorporan a su vida haciendo creerse a sí misma y a los demás, que eso hace parte pues, de Mm, una realidad que ellos están vivenciando, ¿no? Entonces, el campo de investigación en electroencefalografía yo creo que no ha sido explorado completamente. A la par de esto, los desarrollos tecnológicos han hecho que este proceso sea inclusive más fácil de hacer con el advenimiento de los tiempos, el hecho de la creación de nuevos mecanismos no invasivos, porque uno no tiene que hacer incisiones ni tiene que implementar chip ni circuitos controlados en el cerebro, sino son procesos que de alguna manera no lesionan nuestros sistemas biológicos. Entonces nos ofrece pues una serie de alternativas en investigación bastante interesantes, ¿no? sí, sí, eso sí es verdad. Lo que te había hecho el neurofeedback, que igual pues me toca mirar si en la Manuela está en el laboratorio para de pronto mirar esa parte de investigación, sí me parece que sería un campo muy importante desarrollarlo. Y bueno, pues no sé si de pronto a Adriana, Camila, Janet, Luisa, es que el problema es la cuarentena, ¿no? A ver si quizás de Sí, pronto el otro semestre, porque el problema es ese, uno puede estar acá con el deseo, pero si el otro semestre es virtual o no sabemos si va a ser virtual presencial, como para poder decir, bueno, voy para el laboratorio y reviso el equipo que hay. Entonces, esa es como la sí, todo está en dificultad de... función, sí, todo está en función de cómo oriente ahorita las nuevas prácticas el Ministerio de Educación a partir de ese desconfinamiento gradual que se venga a dar, ¿no? Y eso de alguna manera pues afecta a todos los procesos, ¿no? Y la educación pues no es ajena a todo ello. Entonces, no, espectacular y yo creo que estas Sí, herramientas ofrecen posibilidades muy amplias para seguir desarrollando investigación. Ahorita el neurofeedback se está aplicando mucho en psicología deportiva, demasiado. Tengo un colega, un conocido, que él actualmente es psicólogo deportivo del Club Independiente de Avellaneda, del fútbol argentino, y casualmente ahorita está haciendo unos procesos de entrenamiento psicológico en los jugadores utilizando todas esas estrategias del neurofeedback. Entonces es una herramienta muy importante que está utilizando. Inclusive él es entrenador del ciclo olímpico de los gimnastas colombianos, entre esos pues Josimar Calvo. Entonces está también trabajando bastante fuerte en eso. Y ahorita lo que buenísimo, está ¿no? pegando mucho desde el ejercicio de la psicología deportiva es el neurofeedback en todo el sentido de la palabra. Por lo que ayuda a mejorar procesos de concentración, sobre todo los deportistas, ¿no? De atención. Tienen que tener altos niveles de Claro, es concentración los deportistas. exactamente, y ellos entran en ese proceso de estar en un ejercicio de atención plena, haciendo la realimentación de su experiencia y de cómo optimizar ciertos procesos relacionados, en el caso de ellos como deportistas, a ciertas rutinas que ellos ejercitan y cómo eso permite optimizar el rendimiento deportivo, que es a la larga el objetivo de todas esas estrategias, ¿no? Sí, pues bueno, creo que en la universidad sí lo hay, el neurofeedback. Lo que pasa es que lo que te digo, no alcanzamos por la cuarentena
a poder hacer una aplicación. De todas maneras, sí, lo que te había comentado de utilizarlo, yo digamos que he trabajado la parte de, ahorita como te había comentado, las mujeres víctimas de la violencia. Hicimos algunas pruebas y salieron básicamente psicológicas, ¿no? Y salieron problemas de personalidad, de salud mental, paranoia con el MMPI. MMPC. Salieron problemas de, salió estrés postraumático en mujeres que tuvieron abuso sexual. Ya, es decir, un abuso sexual ya genera un estrés postrauma en una mujer, entonces estamos hablando de mujeres con alto nivel de, bueno, según la teoría, pues altos niveles celulares, digamos, alta reactividad de la amígdala, ¿no? Que se da en procesos de Sí. estrés postraumático. Entonces, una de las ideas que te comentaba era trabajar en neurofeedback con este tipo de mujeres para ayudar a regular funciones de atención y memoria, porque justamente la literatura nos dice que debido a esta reactivación de la amígdala por procesos de estrés postrauma, aumento de cortisol, daño en De cortisol. hipocampo, a nivel celular, sería bueno trabajar este neurofeedback. Yo creo que es la idea, pues, que yo tenía en principio como con un niño de TDAH para empezar a hacer algún tipo de prácticas, pero en realidad sí con mujeres víctimas de la violencia, me parece que podría ser un tipo de terapia en la que pudiéramos ayudar a esta población que pues tiene estrés postraumático debido a una exposición de violencia, ¿no? Incluso o mujeres o niños que hubiesen sido expuestos a la violencia y pues en nuestro país desafortunadamente tenemos tanto este problema que pues yo lo Y voy a que pensar de esta. lastimosamente, exactamente, es una realidad social que es bastante, que urge bastante desde nuestra profesión tener esto, ciertas prácticas que de alguna manera no eliminen por completo pues la situación, pero que sí mitiguen los impactos pues a nivel psicológico, ¿no? Y cómo desde estas herramientas de neurofeedback podemos tratar de dar herramientas para mejorar las condiciones de las mujeres, en este caso que han sido victimizadas por hechos relacionados a la violencia sexual, ¿no? Sí, eso es como una idea. No sé si las chicas estuvieran interesadas, ya que pues desafortunadamente, de verdad, no alcanzamos ni a ir al laboratorio, pero que pudiéramos, digamos, esa es una idea de investigación, si ellas de pronto están animadas, si hoy con la clase se animaron aún más, de pronto que ellas me avisen y podríamos hacer una investigación de este tipo, porque la idea generalmente sí es que empecemos como a tocar los campos en los que realmente estas herramientas pueden ser útiles a los pacientes con los que casi siempre trabajamos, ¿no? Sí, la idea es esa y la idea es utilizar, sacar provecho de todas las herramientas que componen nuestra disciplina como ciencia, ¿no? E insisto, y si son para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades, todo ello pues será bienvenido, ¿no? Sí, bueno, yo te tenía una pregunta, pero dentro de tu experiencia, cuando tú has aplicado el electroencefalograma, hay unas ondas que son las ondas gamma que se dan cuando hay altos niveles de estrés. ¿Tú pudiste alguna vez registrar este tipo de onda Inclusive en en algún? una ocasión sí hubo porque el proceso de privación de sueño, pues cada quien lo soporta pues a su manera, ¿sí? Eh, en una ocasión hubo un chico pues que tuvo la posibilidad también de ofrecerse como voluntario, porque uno los ofrece como voluntarios, uno abre la experiencia y dice, bueno, que tenga ciertas condiciones, pues aplica, ¿sí? Y fue un chico que dentro de ese proceso de privación de sueño sí lo hizo, pero entonces llegó en unas condiciones de bastante agitación, irritabilidad al laboratorio, se hizo el protocolo de aplicación de electrodos, etcétera, etcétera, pero y bueno, y sumado a eso las percepciones, que es sentirse observado y todas esas cosas,
de alguna manera le llevaron a él a que hizo el proceso, trató de conciliar el sueño y no se pudo hacer. Entonces fue una experiencia de laboratorio que no duró inclusive más de media hora, pero fue por eso mismo, porque esos estados de bastante irritabilidad, no sé, inclusive si tuvo alguna discusión con alguien o qué sé yo, y eso de alguna manera generó ese proceso de activación bastante fuerte si no representa esas ondas gamma, tanto así de que él en un momento, pues, ya acercándose al final del laboratorio, le dije, no, profe, definitivamente no puedo, no encuentro modos para poder conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Y bueno, dimos ahí por terminar el laboratorio, pero eso también fue una experiencia que enriqueció el aprendizaje porque de alguna manera otra nos permitió ver actividad cerebral que inclusive era insospechada en ese momento para nosotros, porque vamos preparados era para ver ondas alfa, ondas delta y teta, pero entonces fue bastante el nivel de estrés de nuestro muchacho que no pudimos hacer ese registro y más bien dimensionamos la práctica de laboratorio fue por ese momento, como de alguna manera ante esos estados funcionales de estrés y ansiedad hubo la activación de arousal, pudimos contrastar cierta manera, muy poca activación desde lo cortical, pero mayor manifestación desde lo subcortical porque predominó más la emocionalidad del momento que en sí el pensamiento de frustración que embargaba pues en nuestro estudiante, ¿no? Ujú, sí, es verdad, eso les interrumpió el proceso, pues. Jackson, muchísimas gracias por tu aporte en la clase, de verdad que maravilloso. Yo creo que las chicas también te agradecen mucho. No sé, pues chicas, ya vamos a cerrar la clase y bueno, pues te agradecemos muchísimo el habernos dado este aporte tan valioso del electroencefalograma y En, estaremos hablando, amigo. ok, mi estimada Ena, no, quien debe estar pues agradecido soy yo. Muchísimas gracias por el voto de confianza, profe Edna, para orientar estos procesos. De alguna manera, más que todo, son procesos desde lo intrínseco, muchísima motivación. Me recuerda pues mis días de docente universitario y más desde una de las cosas que más me agradan, que son las neurociencias. Esto oxigena, esto es espectacular. Qué rico haber compartido pues este escenario de disertación, compartir un poquito de lo que nos apasiona hacer. Espero sea de total agrado de cada uno de ustedes y cualquier cosa pues estamos ahí disponibles en la medida que Dios y las posibilidades también lo permitan. Muchísimas gracias a la profe Edna y a las estudiantes pues que lo disfruten al máximo, que esto fue pensado con todo el profesionalismo, con todo el cariño y con todo pues el aprecio del mundo por esta magnífica profesión. Bueno, Jackson, muchísimas gracias y bueno, pues estaremos hablando, ¿vale? Perfecto, mi estimada Edna. Un Bueno, saludo, Dios me la bendiga y que estén súper, súper bien. gracias, Jackson, un saludo. Ok, Chao, pues, muchas nos gracias. veremos. Hasta Bueno, luego. gracias.